Los huesos de una persona no deberían aparecer a más de 12 metros del suelo, entrelazados con ramas y lodo en lo alto de un árbol. No pertenecen al cielo. Y sin embargo, allí estaban, convertidos en la prueba de una cadena de sucesos tan increíble como trágica. Esta historia no arranca en la copa de un ciprés, sino en las aguas tranquilas y oscuras de un bosque nacional. Todo comenzó con una decisión impulsiva, nacida del enojo, que desató un efecto dominó que la naturaleza se encargó de cerrar de la forma más extraña y macabra. Lo que parecía un simple nido de aves terminó convertido en una especie de sarcófago. Y ese escondite improvisado dejó un rastro que meses después sería descubierto por ornitólogos, quienes jamás imaginaron toparse con algo tan perturbador en medio de su rutina. Lo que estás por escuchar es la historia de cómo la desaparición de un hombre se transformó en uno de los misterios criminales más extraños en Carolina del Norte. Un caso donde un río, unos árboles y hasta las aves se convirtieron en testigos mudos de un crimen brutal. El 28 de febrero del año 2011, los servicios de emergencia del condado de Craven recibieron un reporte que cambiaría todo. Un hombre había desaparecido. Ese hombre era David Scott Howell, de 29 años, originario de Newport. Su compañero de aventura reportó que había desaparecido mientras navegaba en kayak por el lago Catfish, dentro del bosque nacional Croatan. Según contó, ambos habían volcado y, aunque logró llegar a la orilla, no pudo encontrar a David. Ese aviso desató un operativo enorme de búsqueda y rescate, pero pasaron los días y no apareció nada. Lo que al principio se manejó como un accidente quedó estancado, con más dudas que respuestas, y solo un kayak abandonado como testigo silencioso. La historia pudo haberse archivado como otra de esas tragedias perdidas en la naturaleza, si no fuera porque 8 meses después, a 12 metros de altura, un hallazgo insólito cambió la narrativa por completo. El caso dejó de ser un accidente y se convirtió en una investigación de homicidio. David era un chico sencillo, amante de la vida al aire libre. Quienes lo conocieron lo recuerdan como alguien que disfrutaba caminar, pescar y remar en kayak. No tenía problemas con la ley, tampoco enemigos conocidos. A veces trabajaba en construcción, aunque no tenía empleo fijo. El día de la tragedia lo acompañaba su amigo Christopher Davis McCutcheon, con quien compartía esa pasión por explorar el bosque y los ríos. Aquel lunes 28 de febrero, ambos decidieron salir a remar en Catfish Lake. No era una expedición larga ni un plan de quedarse a acampar, simplemente un paseo recreativo para disfrutar del día. El bosque nacional Croatan es enorme, más de 60,000 acres de pinos, pantanos y lagunas. Catfish Lake es uno de sus espejos de agua más grandes, rodeado de cipreses y vegetación tan densa que muchas zonas son casi imposibles de alcanzar a pie. Ese día amaneció nublado y frío, con una temperatura cercana a los 10 grados centígrados y un viento que complicaba remar. El agua estaba aún más helada, lo que hacía muy peligrosa cualquier caída prolongada. David y Christopher llegaron al mediodía a la rampa de botes en Pine Cliff, a la orilla del lago. Llevaban 2 kayaks individuales. El azul era de David, y el otro, rojo o quizá anaranjado, pertenecía a McCutcheon. Ambos traían remos, pero el tema de los chalecos salvavidas quedó en duda desde el inicio. Christopher aseguró después que sí los tenían, aunque no los llevaban puestos de manera correcta. La última vez que David habló con alguien fue esa mañana, cerca de las 9:30, cuando llamó a su mamá para contarle que planeaba salir al lago con su amigo. No sonó preocupado, ni mencionó ninguna pelea, ¿no? Después de esa llamada, los dos se adentraron en el agua. Nadie más los vio salir ni supo en qué dirección remaron. Así quedaron solos en medio de una extensión inmensa de agua, rodeados de bosque cerrado. Lo que pasó a partir de ahí lo supo únicamente Christopher, y su versión fue la base del reporte inicial. Pero desde un principio esa versión dejó huecos que hicieron ruido a los investigadores. Durante varias horas nadie supo nada de ellos. No hubo testigos, no hubo llamadas, no hubo señales. La siguiente vez que el caso tuvo un movimiento oficial fue hasta la noche, alrededor de las 7, cuando Christopher finalmente marcó al 911. Dijo que habían tenido un accidente en el lago, que él había logrado llegar a tierra firme, pero que David había desaparecido. La oficina del sheriff del condado de Craven reaccionó de inmediato. También llegaron agentes de la Comisión de Recursos de Vida Silvestre de Carolina del Norte. Todos fueron a la rampa de Pine Cliff.
donde McCutcheon esperaba solo. Estaba empapado. Se le veía exhausto y deprimido. Su kayak estaba ahí, pero el de David no apareció por ningún lado. Ahí mismo dio su primera declaración. Según su relato, habían pasado varias horas navegando cuando, alrededor de las 2:30 de la tarde, el clima cambió bruscamente. El viento levantó olas y, de repente, una ráfaga volcó primero el kayak de David y después el suyo. Ambos cayeron al agua helada. Christopher dijo haber visto a su amigo intentando mantenerse junto a su kayak azul, mientras él nadaba apoyándose en el suyo rumbo a la orilla más cercana. Contó que le gritó varias veces, pero que lo perdió de vista por las olas y la distancia. Cuando los oficiales le preguntaron por qué había tardado tantas horas en pedir ayuda, Christopher explicó que estaba desorientado y con hipotermia, que había vagado por el bosque empapado y en estado de shock antes de encontrar su carro en el estacionamiento de la rampa y poder llamar. Con base en ese testimonio, se lanzó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate, conscientes de que el tiempo jugaba en contra por la temperatura del agua y lo tarde que ya era. Esa misma noche salieron lanchas del sheriff y de la Comisión de Vida Silvestre, equipadas con reflectores y sonar de barrido lateral para rastrear el fondo del lago. Al mismo tiempo, brigadas de voluntarios y rescatistas recorrieron la orilla con la esperanza de hallar a David, en caso de que hubiera logrado salir por su cuenta. Incluso un helicóptero de la Guardia Costera se unió con una cámara térmica para detectar cualquier señal de calor en medio de la oscuridad. Pero la primera jornada cerró sin resultados. Con la salida del sol, el 1 de marzo del 2011, el operativo se intensificó. Se sumaron buzos, más embarcaciones y equipos especializados. El agua era oscura, con visibilidad de apenas unos centímetros, y el fondo estaba cubierto de ramas y troncos hundidos que complicaban todo. Aún así, cerca de la 1 de la tarde apareció la primera pista: el kayak azul de David. La embarcación estaba atorada en una zona pantanosa, a casi 2 kilómetros de donde Christopher había señalado que ocurrió el accidente. El kayak estaba medio hundido entre juncos, con un remo flotando cerca. Al revisarlo, no hallaron golpes ni señales de forcejeo. Tampoco encontraron pertenencias personales, salvo las que estaban amarradas al bote. Ese hallazgo confirmaba que, efectivamente, el kayak se había volteado. Pero la ubicación no coincidía con la versión de McCutcheon. Aún así, la búsqueda siguió durante varios días más. Cuadrícula por cuadrícula, kilómetro por kilómetro de orilla. Los buzos hicieron decenas de inmersiones en los puntos más probables. Y aún con todo ese esfuerzo, el cuerpo de David jamás apareció. 7 días después, el 7 de marzo del 2011, las autoridades anunciaron oficialmente el fin de la búsqueda activa. Habían agotado todos los recursos y esfuerzos posibles. A partir de ese momento, el caso dejó de tratarse como un rescate y pasó a ser una investigación de persona desaparecida. La esperanza de encontrar a David con vida prácticamente se había desvanecido. Con la búsqueda concluida, toda la atención se centró en el único que podía dar respuestas: Christopher Davis McCutcheon. Hasta entonces, su relato había sido aceptado como el testimonio de un sobreviviente, pero ahora los detectives empezaron a examinarlo con lupa, buscando contradicciones y posibles mentiras. Las entrevistas se volvieron más largas y tensas. Ya no se hacían a la orilla del lago, sino en la oficina de investigación. Uno de los primeros puntos que levantó sospechas fue la enorme diferencia de tiempo. Casi 5 horas entre el supuesto accidente, alrededor de las 2:30 de la tarde, y la llamada de auxilio, cerca de las 7 de la noche. McCutcheon dijo que había estado perdido, con frío y sin fuerzas para orientarse. Pero cuando los investigadores reconstruyeron la ruta posible, descubrieron que, incluso caminando despacio y confundido, alguien con su experiencia en el bosque habría llegado a un camino o referencia conocida en mucho menos de 4 horas y media. Además, el examen médico que le hicieron esa misma noche no coincidía con su versión. Si realmente hubiera estado tanto tiempo empapado y perdido con el frío que hacía, unos 10 grados centígrados, habría mostrado signos claros de hipotermia severa, pero no era el caso. Otro detalle que no cuadraba era la geografía del supuesto accidente. El kayak azul de David apareció en un sitio totalmente distinto al que Christopher había señalado. Para despejar dudas, expertos de la Comisión de Vida Silvestre revisaron los datos de viento y corrientes del lago Catfish del 28 de febrero del 2011.
Su conclusión fue clara. Era prácticamente imposible que la corriente hubiera arrastrado el kayak hasta donde lo hallaron. Todo apuntaba a que alguien lo había movido a propósito, o que Christopher había mentido sobre el lugar del accidente. Los investigadores también revisaron a detalle el kayak, el remo y las pertenencias de ambos, buscando sangre, daños o huellas de una pelea. Pero la ciencia forense no encontró nada concluyente. Ese vacío de pruebas directas dejó la investigación colgando de un hilo: el testimonio del sospechoso y la búsqueda de un posible motivo. Fue entonces que, al entrevistar a la familia y amigos de David, surgió algo inquietante. Aunque los dos parecían llevarse bien, en las semanas previas había habido roces entre ellos. Algunos mencionaron un dinero que Christopher le debía a David. Otros hablaron de un pleito por una mujer. Nadie coincidía en la causa exacta, pero todos apuntaban a que había tensión entre ellos. Con esa información, la historia del paseo en kayak empezaba a pintarse distinta. Ya no era solo un día de recreo. También podía haber sido el escenario perfecto para enfrentar esas diferencias lejos de miradas curiosas. El problema era que, aunque había sospechas, contradicciones y hasta un posible motivo, no había cuerpo. Y en la ley, sin un cuerpo, es casi imposible demostrar que alguien fue asesinado. Christopher, por su parte, dejó de colaborar con la investigación y se aferró a su versión del accidente. La primavera dio paso al verano del 2011, y el caso de David Howell se fue enfriando. Oficialmente seguía abierto, pero ya casi no había avances. Se convirtió en uno más de esos expedientes acumulados, donde todos sospechan de alguien, pero nadie puede probar nada. Christopher McCutcheon seguía con su vida normal, libre pero bajo una sombra de desconfianza que no se podía convertir en cargos formales. 8 meses habían pasado desde la desaparición. Llegó el otoño y para la familia de David fueron meses de pura incertidumbre, sin respuestas claras sobre lo que había pasado con su hijo. Para los investigadores, el caso era una pila de papeles con un sospechoso evidente, pero sin pruebas sólidas que permitieran acusarlo de homicidio. La atención pública se fue apagando poco a poco. Lo que había sido noticia se hundió en el silencio, como si el misterio del lago Catfish se hubiera tragado la verdad para siempre. Pero la respuesta no salió del agua, ni de una confesión del único testigo. Vino del aire, de un lugar tan inesperado que nadie lo había considerado. El 12 de octubre del 2011, un grupo de biólogos contratados por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos estaba haciendo un trabajo rutinario en el Bosque Nacional Croatán. Su tarea era simple: revisar las colonias de garzas azules que anidaban en los enormes cipreses de los pantanos. Nada que ver con investigaciones criminales. Pero mientras observaban con binoculares, uno de ellos notó algo extraño en un nido gigante, colocado a unos 12 metros de altura. Entre ramas y barro, sobresalía un objeto que no tenía nada que hacer ahí: un tenis deportivo incrustado en la estructura del nido. El hallazgo llamó tanto la atención que empezaron a revisar con más detalle ese nido en particular. No tardaron en ver otros restos extraños: pedazos de tela desgastada y algo que, por su forma y color, parecía ser hueso humano. En ese momento, los biólogos entendieron que no se trataba de cualquier cosa, y de inmediato reportaron lo visto a la oficina del bosque, que a su vez contactó al sheriff del condado de Craven. El mensaje sonaba irreal: posibles restos humanos encontrados en un nido de garzas, a más de 12 metros de altura. Un equipo forense fue enviado de inmediato al lugar. La zona era complicada, pantanosa, inaccesible para maquinaria pesada. Tuvieron que llamar a un grupo especializado en rescates en altura para subir hasta la copa del ciprés y recuperar cada fragmento con extremo cuidado. El área alrededor del árbol se convirtió en una escena del crimen. El rescatista que escaló confirmó lo impensable. Entre las ramas estaban incrustados pedazos de un esqueleto humano, mezclados con el barro y las ramas del viejo nido. Los huesos estaban quebrados y dispersos, probablemente por la actividad de las aves y el paso del tiempo. Junto a los huesos también encontraron pedazos de mezclilla y, además del tenis ya visto desde abajo, fragmentos de lo que parecía un cráneo. Todo fue retirado con paciencia, fotografiado y embalado en contenedores de evidencia. La operación duró varias horas. Los restos fueron enviados al laboratorio forense del estado de Carolina del Norte. La primera sospecha, por supuesto, fue que podían pertenecer al kayakista desaparecido meses atrás, y pronto las pruebas lo confirmaron.
El tenis coincidía exactamente con el modelo, talla y marca de los que llevaba puestos David Howell el día que desapareció. Unos días después, la confirmación llegó con total certeza gracias a la comparación dental. Los registros proporcionados por el dentista de David coincidían exactamente con el fragmento de mandíbula encontrado. El 21 de octubre del 2011, las autoridades hicieron un anuncio oficial. Los restos hallados en el nido pertenecían a David Scott Howell. La incógnita sobre si estaba vivo o muerto quedaba cerrada. Pero surgía una nueva y más inquietante pregunta. ¿Cómo terminó su cuerpo a 12 metros de altura en un árbol, tan lejos del lugar donde desapareció? El hallazgo marcó un punto de inflexión en la investigación. La pieza clave que movió el caso de persona desaparecida a homicidio vino del Laboratorio de Antropología Forense. Tras reconstruir los fragmentos del cráneo, los expertos descubrieron fracturas lineales que no coincidían con un accidente de kayak ni con el daño post-mortem por animales o el agua. Los análisis indicaron que las lesiones fueron producidas en vida, con una fuerza considerable y concentrada, aplicada con un objeto contundente, alargado y relativamente delgado. Curiosamente, esa descripción coincidía exactamente con un remo de kayak estándar. El examen forense fue concluyente. David Scott Howell no murió ahogado por accidente. Su muerte fue violenta, causada por golpes en la cabeza. Con esta evidencia irrefutable, los investigadores pudieron reconstruir los eventos del 28 de febrero del 2011, revelando una historia muy diferente a la versión de Christopher McCutcheon. Según la nueva teoría, durante el paseo en Catfish Lake, una discusión que venía de tiempo atrás escaló hasta la violencia física. Christopher habría usado el remo como arma, golpeando a David al menos una vez en la cabeza, dejándolo inconsciente y causándole la muerte inmediata. Tras el homicidio, Christopher enfrentó el dilema de deshacerse del cuerpo y borrar cualquier rastro del crimen. Presumiblemente lo lanzó al agua, en uno de los canales o arroyos que desembocan en el lago, confiando en que la corriente lo llevaría lejos del lugar. Para dar la apariencia de un accidente, volcó el kayak de David y lo alejó, creando la ilusión de un accidente simultáneo. El retraso de varias horas en llamar a los servicios de rescate ya no se explicaba por desorientación, sino por el tiempo que le tomó ocultar el cuerpo y fabricar su historia falsa. Pero quedaba la pregunta más extraña de todas: ¿cómo terminó el cuerpo colgado en lo alto del árbol? Para resolverlo, los investigadores recurrieron a hidrólogos y expertos en los ecosistemas del Bosque Nacional Croatán. Tras revisar datos meteorológicos e hidrológicos de la primavera de 2011, encontraron un hecho crucial. En marzo, poco después de la desaparición, la región sufrió lluvias intensas y prolongadas que provocaron inundaciones. El nivel del agua en ríos, arroyos y pantanos subió varios metros, con corriente lo suficientemente fuerte como para arrastrar el cuerpo de David a través del bosque inundado. Cuando la crecida alcanzó su punto máximo, el cuerpo, ya flotando en el agua, quedó atrapado entre las ramas de un viejo ciprés. Al descender el nivel del agua, los restos quedaron suspendidos a 12 metros de altura, enganchados en ramas robustas, donde permanecerían meses. La naturaleza completó el proceso por sí misma. Una colonia de garzas azules regresó a su nido habitual y, sin percatarse de los restos humanos, comenzó a construir su nuevo hogar encima y alrededor de los huesos, entrelazando pedazos de ropa y fragmentos óseos en la estructura del nido. El 3 de noviembre del 2011, con la causa de muerte aclarada y la teoría completa del crimen en mano, la oficina del sheriff del condado de Craven arrestó a Christopher Davis McCutcheon. Se le acusó de homicidio en segundo grado. Durante el juicio que se celebró en 2014, la fiscalía presentó toda la evidencia reunida, las mentiras y contradicciones de McCutcheon, el posible motivo, los resultados del examen forense que demostraban los golpes mortales en la cabeza y, finalmente, los testimonios de expertos que explicaron la increíble cadena de eventos naturales que permitió descubrir el cuerpo. La defensa intentó refutar los argumentos, pero la evidencia física y la reconstrucción del crimen eran demasiado sólidas. Al final, el jurado declaró a Christopher Davis McCutcheon culpable del asesinato de David Scott Howell. El tribunal lo sentenció a 25 años de prisión. Así terminó esta historia en la que un crimen brutal cometido por un ser humano fue resuelto gracias a una combinación de casualidad y procesos naturales.
El asesino intentó ocultar a su víctima en el agua, pero la corriente y la inundación la llevaron hasta el cielo, donde las aves, sin saberlo, conservaron las pruebas en sus nidos, hasta que la mirada de un ornitólogo las descubrió. Este caso nos recuerda que, a veces, la justicia encuentra caminos inesperados. Lo que parecía perdido para siempre fue revelado gracias a la paciencia de la naturaleza y a la observación detallada de quienes trabajan con ella. Una historia que mezcla tragedia humana y milagro natural, donde el azar y la ciencia terminaron por darle la razón a la verdad.